Que Dios te bendiga. Continuamos con el tema la divinidad de Jesucristo. Estamos viendo que el Señor Jesús es desde la eternidad Señor, es el primero y el último. Tienen nombres divinos. Ha hecho su mismo nombre en las Escrituras, que es Creador. Y en este día vamos a continuar con Jesucristo tiene cualidades divinas. ¿Sabía que Jesucristo es más antiguo que la creación? Jesucristo no es una criatura, porque Él mismo creó todo cuanto existe, tanto las cosas que se ven como las que no se ven. Cristo existía antes de todas las cosas, como Dios mismo. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento y sabiduría para conocer tu palabra. Damos gracias y sabemos que tú estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu alabanza. Los atributos divinos de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 11 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Tú permaneces, tú desde el principio hasta el fin eres eterno. Eso dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es omnipresente, está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es sabio. Jesucristo es creador. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es creador. Jesucristo no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia, es inmutable. San Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Es eterno, lo volvemos a ver. San Juan capítulo 21, versículo 17 nos dice: le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es omnisciente, todo lo sabe. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que es santo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es santo. Cristo hizo obras divinas. Él dijo que podía perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículo 6 nos dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Perdona pecados. Es creador, es juez. Él es quien creó todas las cosas. Nadie creó a Jesucristo. Jesucristo es el creador. Él es el principio. Él es antes de la creación. Él es el principio y el fin. Jesús
dijo que tenía una propia existencia antes de. Jesucristo existe por sí mismo. San Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Podemos decir que Cristo fue un canal que Dios usó para darnos vida, o que Cristo era representante de esta vida? ¿Qué dice la Escritura al respecto de eso? San Juan 14:6 dice: Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esos textos nos dicen que Cristo es la vida, que Él es el autor de esta vida. Cristo no es un canal ni representante, sino la fuente misma de la vida. Jesucristo existe y tiene origen en sí mismo, siendo independiente de todas las cosas. Jesucristo no cambia. Con tantos problemas, el Señor no puede cambiar sus promesas. Jesucristo nunca deja de ser. Nunca el Señor va a cambiar, ni tiene edad. Dios nunca cambia, tanto en su ser como en sus perfecciones, propósitos y promesas. Está libre de todo aumento o disminución, crecimiento o decadencia en su ser. Es decir, no podemos creer que Dios va a crecer más en su poder, bondad, sabiduría y santidad, ni que algún día Dios morirá, porque Él es perfecto y nunca cambia. Además, su conocimiento y planes, sus principios morales y designios permanecen para siempre. Jesucristo es todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos dice de esta manera: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Nada imposible para Dios. Jesucristo tiene el poder sobre todas las cosas, sobre lo más profundo de la tierra, el infierno, y sobre los cielos hasta el tercer cielo. Jesucristo tiene poder sobre la tierra. El Señor tiene poder sobre todas las cosas. Y Jesucristo puede estar en todas partes. No hay límite para Él. Él puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. San Juan capítulo 3, versículo 13 nos dice de esta manera: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo como Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. No está limitado ni al tiempo ni al espacio. Es un ser eterno. Es inmortal. Un ser inmortal es aquel que nació un día, tuvo principio, pero que nunca va a dejar de existir. Los seres humanos tenemos un alma inmortal. Ahora, decimos que un ser es eterno cuando ese ser no tuvo principio, ni tendrá fin. Todo el universo, es decir, las estrellas, los planetas y todo el firmamento, el mundo espiritual, los ángeles y aún el diablo fueron creados por Dios, porque Él existe desde siempre. El Hijo existe desde antes de todas las cosas. La Escritura nos representa. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice: Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor es eterno. Él existe antes del tiempo, es decir, antes de todas las cosas creadas. Se puede apreciar también
en los siguientes textos al decir que el Señor es el Creador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Él ya existía desde antes. La existencia de la Iglesia cristiana. El testimonio de la experiencia de miles de cristianos nos hace ver que Cristo ya existía. Ahora vamos a ver teorías contra la resurrección de Cristo y su refutación. La teoría del desmayo. Esto dice que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. Luego, el ambiente de la tumba le revivificó y dio la apariencia de la resurrección. Primero, Cristo estaba muerto según los soldados, José y Nicodemo. La separación de sangre y agua indica médicamente de la muerte. Imposible mover la piedra, quitar los lienzos en su condición física. ¿Cómo podría sobrevivir en el frío en su condición física y sin aire? Y muchos hacen estas preguntas. ¿Cuándo murió? ¿Cómo? ¿Y en dónde está su tumba? Hay otra teoría que dice, la teoría de la alucinación. Los discípulos y las mujeres alucinaron. Creían sinceramente que Jesús había resucitado. Tomás creyeron cuando lo vieron. Ellos les había olvidado la promesa de la resurrección. Las alucinaciones ocurren en un lugar y en un tiempo. No se repiten. A lo menos 10 apariciones diferentes de Jesús después de su resurrección. Las alucinaciones ocurren en y requieren un espíritu de esperanza. Todas estas teorías que hemos estado viendo, el ser humano las ha propuesto para que puedan decir que Cristo no murió. La teoría del robo. Los discípulos robaron el cuerpo. Los principales sacerdotes no dudaron de la palabra de los soldados. La piedra larga, ruidosa, la guardia romana, el carácter débil y estado mental de los discípulos. Si los soldados estuvieran durmiendo, ¿cómo podrían decir que los discípulos robaron el cuerpo? Los lienzos no habían tiempo de quitárselos. Los discípulos realmente no entendieron que Jesús iba a resucitar. Y lo podemos ver en el cambio de la vida de los discípulos. ¿Cómo que lo robaron? ¿Podía presentar el cuerpo tan pronto que los discípulos empezaron a predicar la resurrección? ¿Cómo explicarnos tantas apariciones? Vamos a ver los testigos que vieron a Jesús resucitado. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice así, versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En conclusión, Cristo ha resucitado y es Señor. Y hasta aquí dejamos el tema de la divinidad de Jesucristo, y en la siguiente vamos a continuar viendo este maravilloso tema, en el cual estamos aprendiendo y conociendo que Jesús es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Jesús es Dios y no hay nada imposible para Él. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú nos sigas ayudando para conocer tu palabra.
En el nombre de Jesús, bendice a los que están escuchando, bendice cada vida, cada corazón, y que esto sea para la gloria y honra de la alabanza. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga y te siga ayudando en todas las cosas.